Hola, hola, en la siguiente mini clase vamos a tratar de que queden expertos en los trastornos motores del esófago o al menos en sus principales aspectos. A modo de introducción, los trastornos motores del esófago serían aquellas situaciones clínicas que compartirían algunas generalidades, como por ejemplo, los síntomas tendrían un origen en el esófago y traducirían un problema motor. Dentro de ellos, la disfagia sería un síntoma cardinal. En principio sería a componentes sólidos del alimento, pero conforme la enfermedad progresa también a los líquidos. También existiría dolor torácico, regurgitación y en aquellos casos graves o prolongados, baja de peso. La etiología es múltiple, variable, clasificándose como trastornos primarios y secundarios. El estudio es bastante similar en todos ellos, y aparte del cuadro clínico y examen físico, uno va a evaluar la endoscopía, el esofagograma con bario y cobra un rol protagónico la manometría esofágica de alta resolución. Este examen es actualmente el método diagnóstico de elección y constituye el gold estándar para el estudio de los trastornos motores del esófago. Su uso se encuentra cada vez más extendido, desplazando las antiguas manometrías clásicas o convencionales. Estos estudios antiguos tienen la desventaja de que tienen una gran heterogeneidad y variabilidad, tanto en la sensibilidad, distribución y número de los sensores a lo largo del catéter en el esófago, pudiendo variar entre 3 y 8 sensores. Estas diferencias limitan su reproducibilidad diagnóstica. Siendo no así, la manometría esofágica de alta resolución. Aquí en la diapositiva se aprecia una deglución normal, en la cual en el eje de las abscisas se grafica el tiempo y en las ordenadas la longitud en centímetros a lo largo del esófago. Claramente se aprecian tres áreas de actividad. Arriba, la presión del esfínter esofágico superior, luego una caída en diagonal de una deglución que grafica la actividad del cuerpo del esófago, y abajo, la unión esófago-gástrica. En escala cromática se puede ver la presión de los distintos segmentos expresada en milímetros de mercurio. Es tal la importancia de la manometría que ha definido la clasificación actual de los trastornos motores primarios del esófago. Esta clasificación la vemos en la diapositiva, es la de Chicago 3.0 y vemos en primer lugar los trastornos del flujo de salida de la unión gastroesofágica, donde están las acalasias y discutiblemente la obstrucción de la unión gastroesofágica. Luego tenemos los trastornos mayores de la peristalsis, donde están la contractilidad ausente, el esófago hipercontráctil o Jack-Hammer y el espasmo del esófago distal. Finalmente también están los trastornos menores de la peristalsis, donde están la motilidad esofágica inefectiva y la peristalsis fragmentada. Aparte de los trastornos motores primarios que acabamos de ver, existen también los trastornos motores secundarios del esófago. En ellos, el trastorno de la motilidad del esófago va a ser parte de una enfermedad de base que puede ser sistémica, como la esclerosis sistémica, la diabetes mellitus y la amiloidosis. La enfermedad de Chagas y el Parkinson van a afectar principalmente el tercio inferior del esófago y el esfínter esofágico inferior, donde está principalmente la musculatura lisa. En cambio, el accidente vascular produciría principalmente alteración del tercio superior del esófago, produciendo un trastorno de la deglución principalmente de la musculatura estriada. Es materia de debate considerar a la enfermedad por reflujo gastroesofágico dentro de un trastorno motor secundario. Si ese fuera el caso, sería el principal de ellos. La acalasia es el trastorno motor esofágico en el cual existe una falla del peristaltismo asociado a una alteración de la relajación deglutoria del esfínter esofágico inferior. Es el principal trastorno motor del esófago, con una prevalencia aproximada de 10 casos por 100.000 habitantes y una incidencia aproximada de un caso por 100.000 habitantes al año. Los síntomas principales son disfagia, inicialmente a sólidos, regurgitación y otros como dolor.
La acalasia fue descrita inicialmente por el doctor inglés Thomas Willis en el siglo XVII. Este médico dilató el esófago de un paciente con el hueso de una ballena. El término acalasia viene del griego achalasis, sin relajación, y fue propuesto posteriormente en el siglo XX por los doctores Hurst y Lendrum. Fisiopatológicamente hay una degeneración inflamatoria de las células ganglionares en el plexo mientérico del cuerpo distal del esófago y esfínter esofágico inferior. A pesar de que la causa del proceso degenerativo no está clara, el resultado final es la pérdida de los neurotransmisores inhibitorios de óxido nítrico y de péptido intestinal vasoactivo, con el consecuente desbalance entre las neuronas excitatorias, colinérgicas, e inhibitorias. La falta de estos neurotransmisores resulta en una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior y la pérdida de la peristalsis esofágica. Si bien la causa idiopática continúa figurando como la principal en los textos de medicina, se ha demostrado que la causa autoinmune, gatillada por una reactividad cruzada ante el virus herpes simple 1, podría estar detrás de ellas. Las causas secundarias se mencionan también en los tratados como el de Arnoldo Riquelme del 2020, y el diagnóstico diferencial también debe realizarse con la pseudoacalasia. Dentro de ellas están las posquirúrgicas, como después de una funduplicatura de Nissen o una vagotomía, las neoplasias, tanto metastásicas como primarias, la amiloidosis y los síndromes paraneoplásicos. Ya lo adelantamos, el diagnóstico de la acalasia se confirma mediante la manometría esofágica de alta resolución. Al lado izquierdo tenemos una deglución normal y al lado derecho tenemos los tres tipos de acalasia, donde se ve una ausencia de la peristalsis del cuerpo medio del esófago, es decir, hay aperistalsis, y una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior en las degluciones. En esta imagen se aprecian los tres tipos de acalasia, la tipo 1 clásica, la tipo 2 con panpresurización y la tipo 3, la acalasia espástica. En todas ellas, como denominador común, existe falla en la relajación de la unión esófago-gástrica. Esta falla está graficada por la presión de relajación integrada, o IRP por sus siglas en inglés, que sería siempre mayor a 15 milímetros de mercurio para considerarse acalasia. En la tipo 1 no existe contracción ni presurización esofágica. En la tipo 2 existe presurización panesofágica en más del 20% de las degluciones y ausencia de contracciones peristálticas. En la tipo 3 existen más del 20% de las contracciones prematuras o espásticas, definidas como una latencia distal menor a 4,5 segundos. Una imagen manométrica similar se ve en la obstrucción mecánica del tracto de salida de la unión gastroesofágica. Si bien no es un examen que define con certeza el diagnóstico, la endoscopia digestiva alta se considera un examen inicial en muchos de los casos y permite principalmente descartar otros diagnósticos como neoplasias, estenosis, esofagitis de distintas etiologías, y permite la toma de biopsia si está indicado, por ejemplo, en una esofagitis eosinofílica. En algunos casos de acalasia se puede observar alteraciones sugerentes, como un esófago dilatado con restos alimentarios o exceso de saliva. Y la unión gastroesofágica puede aparecer engrosada en retrovisión, con un aspecto de una roseta. El estudio endoscópico normal no descarta la presencia de un trastorno motor esofágico ni acalasia. En el esofagograma varitado pueden observarse signos característicos hasta en un 70% de los casos de acalasia avanzada, con un esófago dilatado con un aguzamiento en la zona distal en forma de pico de pájaro, aunque esta imagen no es precisamente el mejor ejemplo. Además pueden verse un vaciamiento lento de la columna de vario. Sin embargo, este método es un método poco sensible para estudios precoces y para el diagnóstico de otros trastornos motores esofágicos.
Ya pasando a tratamientos, la miotomía de Heller laparoscópica más cirugía antirreflujo sería la elección con un 100% de éxito terapéutico y un 11% de esofagitis erosiva. Puede también hacerse sin cirugía antirreflujo. Se debe preferir en jóvenes con alta expectativa de vida. El POEM, Peroral Endoscopic Myotomy, corta el músculo circular. Tiene un éxito terapéutico en un 95%, pero con un 65% de riesgo de esofagitis erosiva por ERGE. Existe especial ventaja en la tipo 3, ya que la miotomía se puede extender al músculo del cuerpo esofágico. La complicación frecuente es el reflujo, por ello se recomienda también asociar una funduplicatura. La dilatación neumática con balón es un puente en muchos de los casos y también puede ser definitiva en pacientes de alto riesgo. Tiene entre un 50 a 93% de éxito y hasta un 16% de riesgo de perforación. La toxina botulínica es poco útil y es altamente refractaria. Falla a largo plazo por presencia de fibrosis. Tiene un efecto temporal y es la elección en alto riesgo operatorio o coagulopatía. Cuando la enfermedad es leve, se puede tratar con calcio antagonistas, nitrato sublingual o trazodona. Pero el rol de los fármacos está limitado por la intolerancia y la taquifilaxia. Acá tenemos dos procedimientos endoscópicos que deben ser realizados por manos expertas. Al lado izquierdo tenemos la dilatación neumática con balón y a la derecha el POEM. El POEM es un procedimiento muy interesante en la cual se realiza un túnel desde el tercio medio del esófago con un trayecto submucoso hacia distal. Y en la medida que se va avanzando se llega al esfínter esofágico inferior y se corta el músculo circular con un cuchillo eléctrico. Yo personalmente tuve la suerte de realizarlo en un modelo animal y fue fascinante. Contractilidad ausente. Son el 100% de las degluciones con peristalsis fallida en el cuerpo del esófago. El patrón es típicamente asociado a esclerosis sistémica, pero también se ha descrito en otras enfermedades del tejido conectivo y enfermedades sistémicas, incluyendo la diabetes mellitus, mixedema y esclerosis múltiple, entre otras. Puede ser también una manifestación de la calasia tipo 1. Se debe considerar como diagnóstico diferencial principalmente con IRP en el segmento alto de la normalidad, entre 10 y 15 milímetros de mercurio. No existe un tratamiento específico que restaure la peristalsis y el ERGE asociado es frecuente. Su tratamiento es médico y está contraindicada la funduplicatura por el alto riesgo de disfagia postquirúrgica. El esófago hipercontráctil, también conocido como jackhammer, consiste en dos o más degluciones hipercontráctiles con una integral de la contractilidad distal, DCI, mayor a 8000 milímetros de mercurio por centímetro por segundo, con una latencia distal normal. Corresponde a una forma extrema de lo que anteriormente se conocía como esófago en cascanueces. Se desconoce su causa, pero se han propuesto hipótesis como la respuesta a una obstrucción mecánica, defectos en la inervación colinérgica excesiva y también en algunos casos se ha asociado a ERGE con resolución post-tratamiento de este. Dada su baja prevalencia, no existe consenso en cuanto a su tratamiento. En algunos casos, con ERGE documentado se sugiere el manejo inicial enfocado a disminuir la explosión ácida. En su ausencia, medicamentos relajantes del músculo liso y anticolinérgicos han mostrado beneficios sintomáticos. También se ha probado el uso de toxina botulínica, dilataciones y miotomía quirúrgica o endoscópica con POEM. Los resultados publicados son series pequeñas, no controladas de casos. El espasmo esofágico distal corresponde a 2 o más contracciones prematuras, con una latencia distal menor a 4,5 segundos. Ocurren en la ventana de tiempo en que debería dominar la inhibición deglutoria. Su fisiopatología es poco comprendida y se ha descrito que un porcentaje puede progresar a acalasia y se ha asociado al uso de opioides. Estudios pequeños no controlados con nitratos y antagonistas del calcio han demostrado mejoría clínica.
El uso de toxina botulínica en el cuerpo esofágico ha sido superior al placebo en el alivio de los síntomas. Y el POEM puede ser una alternativa promisoria, pero al parecer menos efectiva que en el trastorno de acalasia. Finalmente, dentro de los desórdenes menores de la peristalsis tenemos la motilidad esofágica inefectiva, donde más del 50% de las contracciones son inefectivas, es decir, con una DCI menor a 450 milímetros de mercurio por centímetro por segundo. En algunos casos puede asociarse a una deficiencia en el transporte del bolo. Para determinarlo se necesita una manometría esofágica de alta resolución con impedanciometría. Las opciones terapéuticas son limitadas debido a la falta de tratamiento específico para recuperar la motilidad esofágica y es un trastorno más prevalente en pacientes con ERGE. En este caso, el tratamiento recomendado está dirigido a tratar esta enfermedad. Finalmente, en la peristalsis fragmentada, existirían interrupciones grandes en la contractilidad del cuerpo esofágico. Las áreas de la onda peristáltica con baja amplitud serían mayores a 5 centímetros. No existen estudios a la fecha que permitan establecer recomendaciones específicas de tratamiento. Sin embargo, esta condición también se observa con mayor frecuencia en pacientes con ERGE, así que en su presencia la recomendación sería tratamiento antirreflujo, aunque no existen estudios que hayan demostrado mejoría del patrón de motilidad con su uso. Quiero dar las gracias de corazón a todos los que me están apoyando en este proyecto gastroenterológico y les mando un abrazo y un saludo y sigan estudiando y si tienen alguna pregunta que me la comenten. Así que eso, un abrazo amigos, chao chao.